El ex procurador Luis Vargas Valdivia, en nada está dicho. Doctor Vargas Valdivia, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos de frente al tema, porque decía yo, trataba de describir que a velocidad de crucero el Congreso ha apurado la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con una nómina que varios de los nombres, algunos casos incluso ya han adelantado opinión, a través del Twitter incluso, mostrando una posición política. No se trata de discriminar la forma de pensamiento, sino que un magistrado del Tribunal Constitucional debe, pues, brindar solvencia, tranquilidad, ecuanimidad, cosa que no parece en algunos de los postulantes. Para usted, esta prisa del Congreso de la República, dicen algunos que es por el caso de Keiko, pero eso es la otra semana. ¿Hacia dónde apunta? Yo creo que esto apunta básicamente a el tema de que en 10 días se va a saber o se va a confirmar, porque muchos ya tenemos más o menos claro quién es quién de estos codinomes, ¿no? Los congresistas que han sido financiados en sus campañas por Odebrecht, que han recibido dinero de Odebrecht. No te olvides que hace poco se modificó el Código Penal y se introdujo el delito de financiamiento ilícito de campañas políticas. Eso lo hizo el Congreso. Exacto. Con lo cual, recién desde la publicación para adelante, esos sí son considerados delitos. Ese delito, no para atrás. Ninguna ley es retroactiva. Exacto. Menos en temas penales, salvo que sea favorable. Ya hemos escuchado a varios congresistas, ¿no es cierto?, salir a decir, esto ya no es delito. Todas esas investigaciones tienen que archivarse porque no es delito. Lourdes también lo dijo incluso. Exacto. Pero es que hay un serio error, pues, porque una cosa es el delito de lavado de activos y otra cosa es el delito de financiamiento ilícito de campañas. Son cosas distintas, supuestos distintos, y es cierto, el delito de financiamiento no se puede aplicar relativamente, pero siempre queda el tema de lavado de activos. Pero claro, lo que se busca al tomar el Tribunal Constitucional es, una vez que se conozcan los codinomes, que se impulsen las denuncias, las investigaciones, ellos plantear el archivo de todas esas investigaciones porque los hechos sucedieron antes de que se entendiera como delito el de financiamiento. Con la ley que aprobaron. Exacto. Con lo que es más que probable que el Poder Judicial deniegue esta pretensión. ¿Por qué? Porque son supuestos distintos. Vayan en un habeas corpus y el nuevo Tribunal Constitucional diga, esto en realidad no es lavado de activos, sino es financiamiento ilícito y por lo tanto la conducta no es delictiva. Y se archivan los procesos. O sea, claro, justamente a propósito de lo que va a salir respecto a los codinomes, los congresistas están curándose en salud. Esa es la prisa. O sea, eso explica, para mí eso explica la prisa, porque otros dicen, no, están coincidiendo con la fecha límite que dio el presidente, el 30 de septiembre, es un gesto... Podría ser también. Podría ser, pero a mí me parece más razonable desde el punto de vista del discurso que han venido teniendo muchos de estos congresistas cuyos nombres obviamente van a aparecer respecto de esto, ¿no? Asegurar, ¿no es cierto?, impunidad. Eso, en términos sencillos, se llama salvar el pellejo. Exacto, exacto. Lo cual sería gravísimo. Sí, pues, pero a ver, como muy bien dijo el exministro de Economía, no es raro pues en el actual Congreso. Y ese es el problema del actual Congreso, ¿no? Claro, no todos, pero el problema es que la gran mayoría tú ves que no están capacitados, ¿no es cierto?, para poder ejercer el cargo. Entonces, claro, esto lo que implica pues es nuevamente el uso del poder político con fines personales. ¿Debe este Congreso entonces no elegir a los magistrados del TC? No debería elegir. Pero ahí viene, digamos, la discusión técnica, que han vencido los plazos en junio. ¿Hace grave esto de que pueda, digamos, durar unos meses más estos magistrados que están? No, yo no le veo mayor problema. Acuérdate, a ver, en el caso del defensor del pueblo, ¿te acuerdas? El primer defensor del pueblo, cuando renunció Walter Albán, estuvo de defensor encargado 2, 3 años aproximadamente. No hubo mayor problema. Ya hemos tenido antecedentes del tribunal, de estos integrantes que fueron, el actual tribunal fue designado cerca de un año después de del cese del anterior tribunal. O sea, la ley del Tribunal Constitucional señala claramente que los magistrados, cuando cesan,
siguen en actividades hasta que sean reemplazados. Tuvimos una vez un caso de un magistrado, ¿te acuerdas del tribunal?, que cesó, renunció y no fue más a trabajar. Claro. Porque dijo que él ya había cesado y el pleno del tribunal señaló que esto no era así. Él tenía que seguir concurriendo hasta que fuera designado. O sea, yo no le veo mayor problema en esperar y ser prudentes. O sea, y además, no hay que tener en cuenta que estamos hablando del tribunal que decide, ¿no es cierto?, la constitucionalidad. Lo que siempre digo yo a mis alumnos, encima del Tribunal Constitucional no hay nadie. Claro, es la máxima instancia. Es la máxima instancia. Puede corregir al presidente, al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a cualquier órgano constitucionalmente autónomo. ¿Por qué? Porque regula la actividad y la conducta, y si él considera que esta actividad viola derechos fundamentales, viola la Constitución, pues los declara inconstitucionales y simplemente no tienen efecto. Además de los codinomes, quizá otra razón que motiva esta velocidad de crucero para elegir a los nuevos magistrados del TC es el plazo, porque fíjese bien en las fechas. La elección de los magistrados la están convocando para el 30 de septiembre y es justo el mismo día en que el presidente Martín Vizcarra ha puesto como una suerte de plazo para esperar al Congreso a que resuelva el proyecto de adelanto de elecciones. Querría decir entonces, mirando nomás las fechas, mirando el calendario, que este nuevo tribunal que elegiría la mayoría parlamentaria es el que haría la interpretación o la opinión constitucional respecto al proyecto de adelanto. Claro, pero no olvides también que ya el actual tribunal ya fijó criterios respecto de la facultad del Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza. La cuestión de confianza. Lo que es una opinión que no convence ni conviene pues a la mayoría que está actualmente en el Congreso. Y lo que buscarían a través de la nueva conformación o, como decía por ejemplo Rosa María Palacios, que parece interesante, probablemente no busquen cambiar a todos, sino cambiar a 3, para tener mayoría de votos, poder variar el criterio del tribunal, ¿no es cierto?, y en 180 grados establecer que esta facultad del presidente no es válida. Por lo tanto, tendríamos que seguir en el statu quo hasta el 2021. Claro. Ahora, sobre el TC actual. El TC actual tiene que definir varias cosas también. Sí. Primero está el habeas corpus de la señora Keiko Fujimori la próxima semana, el día 25. El señor Blume allí entra en una controversia porque, según aparecen extractos de algunas entrevistas en televisión, el señor Blume ya ha adelantado opinión. ¿Cuánto puede motivar eso, ese adelanto de opinión, en que el propio señor Blume sea el que sustente el habeas corpus y sustente ante el plenario del Tribunal Constitucional, ante los otros magistrados, la situación si es que debe o no quedar en libertad la señora Fujimori? A ver, yo creo que el doctor Blume en realidad tuvo un exceso al adelantar su criterio. Pero, a ver, yo no tengo dudas respecto de la capacidad y honorabilidad del doctor Blume, ¿no? Ha demostrado en estos 5 años, al igual que los demás magistrados, que se ha desenvuelto de acuerdo a sus principios y a sus creencias, que no se ha dejado influenciar. A ver, dicho esto, también creo que es bueno señalar que yo desde un comienzo señalé que pienso y sigo creyendo que la señora Fujimori debe estar en libertad, lo que no significa que crea que es inocente. Yo creo que hay muchos elementos probatorios. Para usted, que siga el proceso en libertad. Que siga el proceso en libertad hasta que se dicte la sentencia. El fiscal Pérez ahí, digamos, salta y dice no, porque si la señora Fujimori sale de la prisión, los testigos protegidos y los colaboradores se van a retractar, se van a retraer, van a ser intimidados. Eso es relativo. Eso es relativo. Porque, a ver, desde el punto de vista objetivo, ¿qué diferencia hay respecto de la imputación y de las pruebas obtenidas sobre la señora Fujimori y el expresidente Humala y su esposa? Están en la misma situación jurídica, tienen la misma imputación. Es el mismo delito por el que se les investiga. Es el mismo delito y creo yo que tienen ambos, o los tres, el mismo nivel probatorio. Creo que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo en estos casos y ha conseguido suficientes elementos probatorios como para, en un juicio oral, conseguir una sentencia condenatoria. Y no te olvides que en estos casos las penas son
altas. Claro. Ya tenemos acusación respecto de la esposa del expresidente. Correcto. Y del presidente mismo. Sí. A ella le están pidiendo 20 años de pena privativa de libertad. En tal sentido, si bien es cierto, como muy bien dice el doctor José Domingo Pérez, que existe un riesgo, sí, pues, pero uno tiene que hacer lo que se llama un test, ¿no es cierto? Este riesgo frente a un derecho a la libertad. La prisión preventiva, como lo ha ratificado nuevamente la Corte Suprema en este último acuerdo plenario publicado esta semana, es una medida excepcional. No debe entenderse como una medida regular. Acá nos estamos acostumbrando un tanto, como en determinado país centroamericano, me acuerdo una vez me decían, aquí un vaso de agua y una detención no se le niega a nadie. Entonces, claro, no hemos llegado a ese extremo, pero es obvio que no se han venido cumpliendo las propias directivas de la Corte Suprema. Ahora, yo no sé si el Tribunal Constitucional deba entrar o no en este tema. ¿Por qué? Porque ya se ha agotado la instancia en el Poder Judicial. Las tres instancias del Poder Judicial han emitido pronunciamiento. Pues de hecho le han rebajado de 36 a 18 meses. Que eso, yo siempre he señalado que también 36 meses no es un plazo razonable. 3 años, ¿es un exceso para usted? Sí, es un exceso. 3 años no es un plazo razonable ni aquí, bueno, no en la China, ¿no? Pero ni aquí ni en un país medianamente civilizado. No es 3 años, no es un plazo razonable para una prisión preventiva. Pero además, el tribunal no puede convertirse en una suprainstancia del Poder Judicial. El tribunal solo debe intervenir cuando hay afectación a derechos fundamentales. ¿Qué es el argumento por el cual están recurriendo a la instancia del TC? El tribunal ya se pronunció anteriormente señalando que estas decisiones del Poder Judicial sí se encontraban debidamente fundamentadas. Pero usted justamente ha traído a la mesa el antecedente de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Quiere decir entonces, digamos, también, ¿no?, mirándole de otro lado, si vieron el caso de los Humala Heredia, ¿por qué no ver el caso de Keiko Fujimori? En el caso de los Humala Heredia, la Corte Suprema no admitió la casación y no intervino. El caso de los Heredia Humala sí se ha visto la casación. Exacto, en segunda instancia. ¿Es irregular entonces que el TC haya aceptado ver el caso? Yo no creo que sea irregular. ¿Sí, lo que me parece que es inapropiado. Inapropiado. Exacto. No, pues si fuera irregular, yo lo que estaría sosteniendo es que el tribunal está actuando ilícitamente, porque en las actuaciones judiciales lo irregular es ilícito. Me dio la impresión, porque si usted dice que ya se han agotado las instancias en la vía de la Suprema, ¿por qué recurrir al TC? Me parece inapropiado. Y que el TC lo acepte. Exacto. A mí me parece inapropiado que el TC entre porque, además, nuevamente, esta semana la Corte Suprema ha publicado un plenario, ¿no es cierto?, en el que reitera los supuestos para la prisión preventiva. Los 6 integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que han resuelto la casación de la señora Fujimori han intervenido en ese plenario. Entonces, están aplicando, supuestamente están aplicando los criterios que el tribunal o que la Corte Suprema ha fijado. Yo creo que en este caso, insisto, parece contradictorio, ¿no? Pero sí insisto en que creo que la señora Fujimori debe estar en libertad. Me parece inapropiado que el tribunal entre a ver un tema que ya recurrió a las 3 instancias del Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque el tribunal lo que va a tener que decir es: acá se ha afectado derechos fundamentales de la señora porque la resolución o no está debidamente fundamentada, o no está debidamente sustentada, o afecta determinados derechos. Claro. Eso me preocupa. Ahora, lo va a ver igual, lo va a ver el 25, y nuevamente, teniendo como antecedente el caso de los Humala Heredia. Claro, en ese caso no se vio la casación en la Suprema. En el caso de Keiko Fujimori sí. Usted dice que es inapropiado. Igual se ve. Pero justamente, teniendo ese antecedente en el cual los Humala Heredia quedaron en libertad luego de que el TC vio el caso de ambos, ¿cree usted que pasará lo mismo con la señora Keiko Fujimori? Es decir, que el tribunal, basándose en su propio precedente, le dé libertad a la señora Fujimori. Yo creo que es muy posible. Ahora, yo insisto, nuevamente, es un poco contradictorio, pero en el mundo del derecho no hay blancos y negros, sino una escala de grises. Es lo que se le siempre mira a los abogados. Yo creo que es inapropiado, pero yo no creo que tampoco sea el fin del mundo o el fin del proceso si es que el tribunal le da libertad a la señora Fujimori. Al contrario, me parece que sería un mensaje también debido y adecuado respecto de que
en el Perú los procesos, ¿no es cierto?, reúnen los estándares mínimos internacionales. Me acuerdo que cuando con José Ugaz estuvimos en la Procuraduría, siempre nos preocupamos de eso, ¿no?, de que los procesos superaran o tuvieran al menos los estándares mínimos internacionales. Y un estándar mínimo internacional es que la prisión preventiva es excepcional y que tiene que ser además por un plazo razonable. Claro. Bien, doctor Vargas Valdivia, un gusto, esta conversación y sobre todo las cosas que hemos tratado que están en tanta actualidad hoy por hoy. Hasta una próxima oportunidad.